Hoy hablaremos acerca de edificios construidos con huesos humanos, cabezas, brazos, piernas. En la Edad Media era muy común que algunas capillas e iglesias se llenaran en su estructura de montones y montones de huesos, en algunos casos superando los miles y miles de personas, miles de cadáveres recubriendo las paredes de estos edificios. Iros preparando porque las imágenes que vais a ver son bastante fantasmagóricas y son lugares que la verdad, si alguna vez vais a verlos, os vais a quedar acojonados. Básicamente porque existen miles y miles de cráneos desperdigados por los lugares que voy a citar a continuación. Voy a citar los más importantes, hay muchos más, porque en la Edad Media era muy típico utilizar, digamos, estos cráneos, estos huesos, digamos, para estar más cerca del Señor, más cerca del cielo, y era un honor ser enterrado de esa manera. Lejos de lo que muchas personas puedan pensar, en aquella época no era visto como algo anormal, y la gente seguía acudiendo a estas iglesias a pesar de estar llenas de cadáveres. Tenemos, en primer lugar, una iglesia que es, bueno, tenemos el Osario de Eggenberg, en Austria. Fue construido con los restos de 5.800 personas a comienzos del siglo XIV, y todavía perdura a día de hoy, como podéis ver. Tenemos también la Capilla de los Huesos, o la Capela dos Ossos, en Évora, en Portugal. Un solo monje franciscano construyó esta capilla de pequeño tamaño con los huesos de más de 5.000 monjes. También hay dos cuerpos disecados decorando la sala, uno de ellos de un niño. Podéis verlo colgando. También tenemos en Santa María de la Concessione de Cappuccini, en Roma, en Italia. El arquitecto Antonio Casoni diseñó esta cripta a petición del Papa Urbano VIII. Se construyó entre el año 1626 y el año 1631 y contiene los restos de 3.700 frailes que primero fueron enterrados para que se descompusieran todo menos los huesos. Luego tenemos el osario bajo la iglesia de San Jaime, en República Checa, que fue descubierta en el año 2001 y se abrió al público en el año 2012. No lleva mucho tiempo abierto. Contiene más de 50.000 esqueletos de los siglos XVII y XVIII. Fijaos, 50.000 vidas humanas. Tiene que ser alucinante estar en este lugar, ¿no? Bueno, bastante tenebroso estar en este lugar. También tenemos el osario bajo el monasterio de San Francisco, en Lima, en Perú. Ya nos vamos a América del Sur. Y bueno, como podéis ver, las tradiciones cristianas también llegaron a estas tierras. La iglesia se consagró en el año 1673 y sus catacumbas fueron usadas hasta el año 1808. Contienen huesos de fémur, cráneos, de aproximadamente unas 70.000 personas. 70.000. También tenemos el osario de San Bernardino a Leosa en Milán, en Italia, como no, la cuna de la religión. Los terrenos de esta iglesia albergaron también un cementerio entre el año 1145 y el año 1210. En el año 1269 se construyó una cámara para albergar todos los huesos y una iglesia anexa. Giovanni Andrea Biffi las restauró en el año 1679 y añadió los tétricos adornos de las paredes utilizando huesos. Volvemos a Portugal, donde encontramos también otra capilla de los huesos en Faro, en Portugal. Ya nos vamos al sur, a la zona del Algarve, perdón. Se construyó en el año 1719 utilizando los huesos como materia principal, es decir, como cimiento básico. Contiene también un esqueleto completo cubierto de oro. Tenemos también otro lugar que es el Holstadt-Benghaus en Holstadt, en Austria,
que desde el año 1720, pues la costumbre en este osario era pintar los nombres de los difuntos en las calaveras o incluso decorarlas. Hay más de 1200 cráneos y 620 están decorados. Todavía más tétrico si cabe, ¿no? Tenemos también la Capilla de los Huesos de Sierma, en Polonia, construida en el año 1776, que contiene los huesos de personas que murieron en la denominada Guerra de los 30 años, así como en conflictos y epidemias posteriores. También tenemos las catacumbas de París, en Francia, y lo más sorprendente de todo esto es que hay unos 320 kilómetros de catacumbas y túneles bajo París. 1,7 kilómetros de esos 320 son túneles, bueno, son un enorme osario que guarda los restos de entre 6 y 7 millones de personas. Ya hablamos de cantidades exageradas de personas. O sea, todo el mundo conoce París por ser una ciudad muy romántica, muy bonita, pero nadie se espera que esté caminando por encima de millones de cadáveres, ¿no? Pero esto es lo que se hace. Así que ya sabéis, la próxima vez que vayáis, acordaros de esto. También tenemos la Torre de Calaveras de Selkula, en Niš, en Serbia. Y bueno, la historia de esto básicamente es que en el año 1809, el general turco Hırski Pasha mandó construir esta siniestra advertencia con las calaveras de 952 rebeldes serbios. La torre original medía 4,6 metros de alto y 4 de lado. Con el paso de los años, las familias de los fallecidos han ido recuperando los restos y hoy solo quedan 58 calaveras. Y así podemos seguir y seguir y seguir. Como podéis ver, hay innumerables testimonios de restos humanos que han sido enterrados en capillas, iglesias y demás. Incluso si nos vamos a París podemos ver millones de cadáveres, aquel que se atreva, digamos, a cruzar París bajo tierra. No se va a encontrar desde luego una escena agradable. Y es que al fin y al cabo en esa época se enterraron millones de personas y se quedaron sus esqueletos como prueba de lo que había sucedido.